Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cultura del Trabajo. Bueno, tenemos una muy mala noticia. Murieron dos chiquitos quemados en talleres clandestinos, en talleres de confección de ropa. A lo mejor para los que están viendo el programa, esto no es un secreto, la existencia de estos talleres no es un secreto, y no los sorprende, pero la muerte absurda sorprende siempre. Y en realidad estos talleres habían sido denunciados a la autoridad de aplicación en tiempo y forma. Habían sido ya vistos y habían sido denunciados. Sin embargo, seguían funcionando. No eran los únicos talleres que funcionaban en ese barrio y en esa cuadra, había más. Esta forma de esclavitud, esta forma de explotación que ni siquiera se condice con las normas más básicas de un sistema capitalista, es una moneda común a la hora de hablar de producción textil. Lo que cabe preguntarse no es por la brutalidad de aquellos que llevan adelante esta forma de explotación. Eso está fuera de toda discusión y no es el tema. El tema es por qué la autoridad de aplicación no actuó como tenía que actuar clausurando estos talleres. Hay varios temas alrededor, o hay varias formas de encarar esto. Por ahí usted se va a encontrar con que algún funcionario dice, bueno, pero si vamos y los clausuramos, la gente se queda sin trabajo. ¿Quién le da trabajo a esa gente? Si se quedan sin esa, que es su única fuente de ingresos, entonces, ¿cómo resolvemos o quién se hace cargo del problema social que se genera? Mejor dejémoslos así, funcionando como están, que la gente se acomoda más o menos y la cosa fluye, ¿no? Terrible barbaridad. La mejor manera de generar este tipo de explotación es permitirla. Permitirla es alentarla, porque indudablemente al dueño de estos armados y estas confecciones le resulta más barato, no solo no paga cargas sociales, no paga seguros, no tiene una condición mínima de trabajo y de prevención de accidentes o de seguridad en el puesto de trabajo. O sea, realmente trabaja en forma muy barata. Bueno, acá hay un claro responsable de esto y es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno podría pensar por qué estas denuncias nunca llegan o nunca hacen blanco en quien tienen que hacerlas. Hay un responsable, tiene nombre y apellido, y hay un responsable político, que es el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque es el máximo responsable de que su gobierno y la autoridad de aplicación al respecto actúen, y no han actuado, a pesar de que la denuncia existía. Nosotros mañana a las 7 de la mañana vamos a realizar una conferencia de prensa en la Central de Trabajadores Argentinos, en Piedras al Mil, donde vamos a denunciar con pelos y señales esta situación, y vamos a ver si para el programa que viene podemos traer algún compañero que esté cerca del problema y que nos pueda dar muchos más detalles sobre la situación concreta, porque los detalles sobre la situación concreta permiten poder a otros trabajadores o otros esclavos, como quiera usted llamarlo, identificarse con esta situación y saber cómo puede actuar en una situación similar. Es una obligación que tenemos los militantes
Y es una obligación que tenemos todos los argentinos, pensemos como pensemos, porque de ninguna manera se puede permitir la muerte de 2 chiquitos o el sufrimiento de una cantidad de compañeros y el riesgo permanente de vida que se genera día a día en una condición de trabajo que inevitablemente va a terminar con una situación de muerte, de mutilación o de desgaste prematuro. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a nuestro invitado de hoy. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por la invitación y me sumo a lo que estabas diciendo. La verdad que no sé si es la sensibilidad por cumplirse el centenario del genocidio armenio o algún otro tipo de cosa, pero particularmente quienes trabajamos los temas de derechos humanos y este tipo de problemáticas, creo que no estamos prestando la suficiente atención a estas situaciones, o al menos no las estamos señalando constantemente, y en la ciudad más rica de la Argentina tenemos situaciones de esclavitud, y la muerte de estos 2 chiquitos realmente es un sufrimiento para todos. Así que no quería dejar pasar eso porque me parece que es de suma importancia. Y hoy estamos hablando de una discriminación que genera muerte, ¿no? Exactamente. La realidad es que muchas veces cuando se habla de discriminación, a veces se lo toma como una cuestión vinculada a los chistes, a la pavada, a las burlas, a algo casi superficial, y no entendemos el peligro que entraña que una parte diga que el otro es distinto y lo use peyorativamente. Es decir, un principio básico de la discriminación que habilita a prácticas de opresión y que tiene como forma extrema el genocidio, entendemos nosotros. Pero no hay que llegar a un genocidio para que la discriminación se cobre víctimas. Los trabajadores de los talleres clandestinos, las personas que viven en África y quieren llegar hacia Europa, sin llegar a hablar de un genocidio, una política de exterminio sistematizada, la discriminación y el no entender que son personas, seres humanos con un piso de derechos comunes, lleva también a muertes, y esto no ha cambiado en el último siglo realmente. Hay zonas enteras de África que hace 40 años que están en guerra y siguen en guerra. ¿Vos te enteraste? Seguramente sí, porque estás en esto, y yo, bueno, también, pero la mayoría de la gente no conoce esta situación, y esta forma de invisibilizar estas situaciones tiene que ver justamente con esto de que el otro es distinto, y como es distinto parece hasta como que se banaliza o pasa a ser normal que le sucedan estas cosas, ¿no? Exactamente. Antonio Gramsci decía, a pocos meses de haberse iniciado el genocidio contra los armenios en 1915, se preguntaba y le preguntaba a sus lectores si éramos capaces, o eran capaces los italianos, de conmoverse de la misma manera por los millones de muertos que se estaban generando en el Imperio Otomano, como por ejemplo en los ataques que se estaban dando a Bélgica, si eran capaces de conmoverse de la misma manera. Y realmente la respuesta sigue siendo negativa, me parece, habiendo pasado un siglo. Y vos lo atribuís a esa discriminación, digamos, a ese tratar al otro como que, bueno, por algo será, ¿no? Es que yo creo que muchas veces tiene que ver con que en la necesidad de algunos estados, fundamentalmente a través de algunos gobiernos, de explicar sus problemáticas, de explicar algunos déficits hacia su población, muchas veces se centraliza, se focaliza en una población, no necesariamente por su etnia, por su cultura, puede ser por otros motivos, pero, por ejemplo, para tomar el caso armenio, el Imperio Otomano estaba en una fase de decadencia absoluta, como todo imperio venía de haberse estancado después de siglos y estaba en una fase de decadencia, y la vista estaba puesta en sectores de pueblos que no eran turcos dentro del Imperio Otomano, fundamentalmente los armenios, y todos aquellos que tenían posesiones, que se habían enriquecido, las burguesías y también los intelectuales, eran focalizados como los problemas que tenía Turquía. Algo similar, y obviamente claro, lo tomamos en lo que fue la Shoah, y posteriormente, y hoy con discursos más leves, pero muchas veces cuando uno pregunta en algunos ámbitos por qué la calidad educativa o de salud ha bajado, la respuesta ¿cuál es? Porque vienen migrantes internos, porque vienen de afuera, porque vienen de las provincias, entonces te ocupan tu lugar
y vos te tenés que ir a atender al sector privado. Yo no estoy comparando un genocidio con estos discursos, estoy diciendo que hay una matriz de la discriminación y de la mirada hacia el otro que es común, no que es común la práctica, pero sí la mirada. Bueno, base de sustentación y base del exterminio de judíos en la Alemania nazi. Absolutamente el mismo razonamiento. O sea, los problemas, en algún momento el régimen logra identificar a una etnia determinada como el centro de todos los problemas y por lo tanto algo que hay que eliminar, ¿no? Sí, y básicamente al buscar la homogeneización de una sociedad, eliminar al elemento diferente bajo el paraguas de haber convencido previamente a una sociedad de que eso era así. Porque difícilmente, creemos nosotros al menos, un genocidio se pueda llevar adelante sin un piso de consenso de una sociedad. Lo que no implica que no haya sectores de esa misma sociedad que están dispuestos a tenderle una mano a quienes son víctimas, y muchos de quienes somos descendientes de ese genocidio estamos acá porque algunas personas en Turquía, turcos, ayudaron a los armenios a salir de ahí. O sea, no es una cuestión, cuando uno habla de estos temas, de enfocarse de un pueblo contra el otro. Eso sería verlo con la misma matriz, sino contra un Estado que es responsable y en todo caso, a través del convencimiento hacia la sociedad, logra desplegar el genocidio. Sí, también digamos que hablar, que permitir esa situación de alguna forma o favorecer esa situación que genera un consenso para un genocidio, estoy con vos con que no todos lo hacen, pero es condición necesaria que algunos por lo menos permanezcan indiferentes. Exactamente. Y aparte, en muchos casos, y eso es común tanto en la Shoah como lo que fue el genocidio armenio, como en otras circunstancias, hay un beneficio directo en la práctica del genocidio, en lo que es no solamente exterminar a las personas, sino quedarse con sus bienes, tanto de valor como los de valor más doméstico, todo utilizado en algunos casos para el enriquecimiento personal, en otros para los esfuerzos bélicos, pero no solamente enfocándose en la destrucción de las personas, sino en quedarse con sus bienes. Esto era el caso argentino de la última dictadura cívico-militar. Incluso aquellos que defienden a ultranza que en la Argentina había una guerra, no tienen forma de explicar por qué quedarse con un botín, por qué obtener la propiedad. Si en todo caso estoy frente a un enemigo, ¿por qué quedarse con los títulos de propiedad de una empresa? ¿Por qué quedarse con los objetos? ¿Por qué repartirse la ropa? E incluso, ¿por qué quedarse con los hijos? Y este tipo de situaciones dan cuenta de que no existe una forma de justificar un crimen tan atroz como es un genocidio. De ninguna manera, y mucho menos cuando detrás, bueno, por eso la definición es de un genocidio, porque además detrás hay un Estado, hay un aparato del Estado que se supone que es aquel que tiene que garantizar determinado funcionamiento democrático y un derecho a defensa. Cuando ese Estado pasa a ser el que te reprime, el que te mata, bueno, estamos en una situación de terrorismo de Estado, ¿no? Justamente esa es la definición. ¿Es grande la comunidad armenia en Argentina? Y en Argentina tenemos una de las comunidades más importantes del mundo. Se estima que alrededor de 120.000 descendientes de armenios estamos en la Argentina. Y te digo datos estimativos porque la mayoría de los armenios que llegaron a la Argentina lo hicieron con pasaporte del Imperio Otomano, no lo hicieron con pasaporte armenio, no hay un registro oficial donde se dé cuenta de la presencia de armenios en la Argentina desde ese punto de vista, pero sí se estima que la comunidad armenia hoy es de esa cantidad y fundamentalmente está presente en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Tenemos algunas preguntas. Gustavo de Palermo le pregunta al invitado cuáles son los motivos por los que los turcos niegan el genocidio. Bueno, Omar de Boedo, de acuerdo con Marín sobre la explotación a los trabajadores. Celia de Almagro coincide con Marín sobre la muerte de esos niños. Ojalá la ciudadanía tome conciencia y el 5 de julio no vote al PRO. Mario de Munro, el culpable no es Macri, sino de quien lo empleó. Bueno, me limito a contestar sobre
sobre la pregunta del genocidio. No, para, vos tenés no, para no posibilidad. meterme No, pero en vos otras metete honduras. porque acá los invitados pueden, no tienen problema, acá se pueden meter. No, me parece sí una observación interesante vincular algo que suceda con a quién vota uno, porque parece una obviedad, pero en general Claro. no se hace, y mucho menos en los medios de comunicación. Pero más allá de esa digresión, el negacionismo de Turquía en lo que fue el genocidio comienza muy tempranamente, incluso en lo que se conoce como la segunda fase del genocidio. El genocidio arranca en 1915 y termina en 1923, pero ya después de la Primera Guerra Mundial, con una Turquía derrotada, Mustafa Kemal toma el gobierno y se encarga de avanzar, de barrer con lo que quedaba y tratar de avanzar sobre la joven república independiente de Armenia que se había formado, y se produce un enfrentamiento. Ya desde ese momento se inicia el negacionismo y continúa hasta nuestros días, y esto tiene varios motivos. Uno de los motivos es que los perpetradores del genocidio son también los padres fundadores de la República Moderna de Turquía, y no al estilo de los controversiales, como acá podemos decir Julio Argentino Roca, Sí, sí. sino al nivel de quien hoy consideramos San Martín. Imaginemos por un momento que toda la sociedad argentina tuviera que revisar su historia y decir que San Martín, que Belgrano, que los próceres inmaculados, aquellos que en general tienen la adhesión de toda la sociedad, fueron perpetradores de un genocidio tan aberrante. Por otra parte, también Turquía entiende, el Estado turco entiende, que reconocer el genocidio es el primer paso en un camino que muchos de los que trabajamos por la causa armenia estamos orientados a eso, es abrir el camino hacia las reparaciones. Cuando uno habla de reparaciones, empieza a pensar ya en compensaciones por lo que se hizo. De ninguna manera se revierte un genocidio, porque el impacto demográfico que tuvo en su momento fue reducir a 1/3 la población de armenios que había, pero sí se puede pensar en reparaciones que le permitan, por un lado, cerrar un ciclo, brindar justicia, aportar a la viabilidad del Estado armenio actual, y por otra parte también reconciliar a la propia sociedad turca con su historia y destrabar un conflicto que hoy es vital para Armenia, que es el cierre de la frontera de forma unilateral por parte de Turquía. Armenia está virtualmente bloqueada en muchas de sus fronteras, lo que encarece todos los costos de todo lo que ingresa, y nosotros entendemos que el negacionismo por parte del Estado turco... Sí. Cuando hablas de negacionismo, hablas de, obviamente, de este mecanismo donde se está negando lo evidente. Sí, y a veces hay un elemento objetivo que, bueno, uno puede tener alguna cuestión de opinión, pero esto no es opinable, es un hecho de la realidad, ¿verdad? Justamente es muy interesante cuando uno analiza las pruebas sobre lo que ocurrió, porque ocultar 1,5 millones de muertes no es algo sencillo. Lo que se encuentra son con telegramas que en ese momento el ministro del Interior, Talat Payá, enviaba a las distintas gobernaciones, a las distintas localidades, donde se encuentran con telegramas, por ejemplo, que señalan que había observadores internacionales, había oficiales de otros estados que estaban viendo los cadáveres que quedaban en el desierto, que por favor los enterraran, porque como forma también de vulnerar los cuerpos tampoco se los enterraba. Pero ¿qué pasa? Oficiales de otros países veían eso, reportaban, salía en la prensa internacional. Entonces, como la forma de evitar eso era enterrándolos. Todavía hoy en algunos desiertos se siguen encontrando huesos, restos de las personas, porque la mecánica utilizada principalmente eran las caravanas de la muerte, hacer caminar, porque se justificaba con que eran deportaciones, pero no se les permitía llevar comida ni agua, caminaban hasta morir. Ibas a morir. O sea, bueno, uno se asombra de esto, pero vos te encontrás con un genocidio en toda América de 100 millones de almas, digamos, ¿no? En realidad, vos fíjate qué curioso que este genocidio, cuando uno lo plantea así, hay gente que se sorprende y dice, no, ¿cómo? Sí, son 100 millones. Son 100 millones de personas que se mataron a manos de la llamada colonización. Ahora, parece ser que eso es un acto natural,
digamos, ¿no? Que no es culpa en realidad de nadie. Y bueno, entonces no resulta asombroso, aunque me parece que por ahí con el número y con la comunidad que vos decís es una de las más grandes de la comunidad que hay, armenia que hay en el país, por ahí esto debería saberse un poco más, ¿no? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que desde el Estado, fundamentalmente a partir de la recuperación de la democracia, se ha reconocido el genocidio armenio en la Argentina en los 3 poderes del Estado. Hubo una ley sancionada por Néstor Kirchner y aprobada en el Congreso Nacional, la ley 26.199, que declara el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en memoria del genocidio armenio. Todos los 24 de abril se conmemora esa fecha. Y también, bueno, a nivel judicial, en 2011, el juez Ollarvide dictó una sentencia diciendo que había habido un genocidio, le pidió a Turquía documentación al respecto, que Turquía obviamente no brindó, y al mismo tiempo también se desarrollan desde distintas instituciones tareas en escuelas, en formación docente y también en el contacto directo con los alumnos. Sin embargo, todavía entendemos que no se ha hecho suficiente para visibilizar este genocidio, y no por su cuestión específica, sino como forma de mostrar cuáles son los mecanismos que llevan a estas situaciones, orientarse hacia la prevención y marcar lo que hablábamos al principio de hasta dónde nos lleva la discriminación y cómo es vehículo para los intereses de un determinado Estado. Exactamente, vos lo planteaste. Yo creo que, a ver, hay una virtud en esta conversación, digamos, una cuestión llamativa en esta conversación que estamos teniendo, porque si bien acá hay oyentes que nos dicen, bueno, Raúl de Valentinacina, muy buen programa, felicita al conductor por el tema del genocidio armenio y espera que los turcos lo admitan. Leticia dice, muy buen programa. Crespo no fue porque perdió Recalde, no viene porque está con un tema de salud, Crespo, pero no porque perdió Recalde. Pero, a ver, yo ¿a qué me refiero con esto? Nosotros estamos, en realidad la felicitación, yo agradezco la felicitación, pero tiene que ver con las compañeras de producción y realmente con la voluntad y la claridad que tiene Nicolás. Porque tratar un tema, o sea, ¿qué es lo importante de esto? Poder tratar un tema que aparece como un tema ajeno a las cuestiones cotidianas de los trabajadores y darnos cuenta de que no es ajeno, sino que tiene que ver con mecanismos que tienen un carácter históricamente determinado y y además señalan una metodología de la cual los poderosos son partícipes, ¿no? Y esta es la virtud me parece, de cómo estamos bajando este tema para que todo el mundo pueda entenderlo. Sí, y me parece también importante señalar que el genocidio o su forma de visibilizarlo es un fenómeno de los últimos 50 años. Los primeros 50 años la comunidad armenia lo conmemoró llorando en las iglesias, llorando a sus muertos. A partir de la década del 60 es cuando se empieza a exteriorizar, y actualmente somos muchos los que trabajamos con la idea de que el 24 de marzo y el 24 de abril son 2 fechas estrechamente ligadas, y en este sentido, si me permitís, quería hacer una invitación en general, que es a participar de una muestra que se está haciendo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que se llama 100 años contra la negación y el olvido, memoria del genocidio armenio, y es una muestra en la que desde la institución a la que yo represento, que es el Consejo Nacional Armenio, hemos aportado algunos materiales, algún conocimiento, pero que fue organizada por el Conti, y realmente el 24 de abril se hizo el acto de apertura, estuvo Eduardo Josami, Pedro Mulatian, el interventor del INADI, Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, que realmente todos coincidíamos en que no había un mejor lugar para hacer una muestra así. Aquel lugar donde se produjo un hecho como es la bajada de un cuadro, que cada vez que a mí me preguntan o a nosotros nos preguntan, ¿tiene sentido seguir luchando por una causa así? ¿Creen que algún día Turquía va a dar el brazo a torcer, que algún día va a cambiar algo? Para quienes vivimos ese momento, creo que la respuesta necesariamente tiene que ser sí.
Indudablemente lo importante de la utopía es que nos ayuda a caminar, ¿no? Lo importante justamente no es solamente alcanzar, sino estar en el camino y en la militancia. Me dice, bueno, nos dice Domingo de Palomar que Marín no debe tener una mirada limitada y saber que esto del trabajo esclavo también pasa en la provincia de Buenos Aires, y ahí el responsable es Scioli. Bueno, si pasa hay que denunciarlo y hay que activar todos los mecanismos necesarios para que esto no suceda. O sea, esto no puede de ninguna manera repetirse en ningún lugar del país, en ningún lugar del mundo, digamos, ¿no? Esto no tiene que ver. Lo que pasa es que, bueno, en este caso se dio en la capital y el responsable es Macri. Bueno, si esto pasa en algún otro lugar del país, tenemos que activar los medios para que esto no suceda. Bueno, estamos cerrando, que yo estoy llamando, además estoy haciendo un llamamiento, ya que vos pasás un chivo, yo me parece bien. paso otro. No, tenemos el acto el día jueves en el Luna Park. La CTA conmemora el Día de los Trabajadores y lo hacemos a las 17 horas. Un acto muy, muy importante. Y creo que, bueno, es una cita de honor en la cual tenemos que estar presentes todos los que reivindicamos el 1 de mayo como un día de lucha. Nada más, muchas gracias al invitado, la verdad nos has traído claridad sobre un tema que muy pocos conocían. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima edición de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.